silla del grupo de precisión. Bueno, pues el chair, bueno. Lo traes como el coordinador, ¿no? Pero bueno, el coordinador, el presidente, lo que sea, pero bueno, que sabe mucho, intentar estrujarle todo lo que podáis. Bueno, muchas gracias, Joan. Gracias por invitarme. Me hacía ilusión porque la verdad es que los que trabajamos aquí normalmente pues interaccionamos con otros investigadores en diferentes carreras y tal, pero tenemos poca oportunidad de hablar con estudiantes con los que venís frescos con nuevas ideas, ¿no? Y así que me apetece mucho. Yo os explicaré unas cuantas cosas, pero luego espero que tengamos tiempo para hablar, para que hagáis preguntas y que podamos discutir muchas cosas. Me voy a acercar a esto. ¿Sí? ¿Así me oís? ¿Me oís? Vale. Entonces, siguiendo un poco lo que os ha ido explicando Mara, vamos a dar un paso más y ver cómo utilizamos biomarcadores para implementar estos conceptos en la práctica clínica diaria. ¿De acuerdo? Estos son un poco los conceptos que quiero repasar hoy con vosotros. Concepto de medicina precisión, ya lo habéis hablado y lo vais a seguir hablando en las diferentes clases desde diferentes perspectivas, ¿vale? ¿Qué es un biomarcador? ¿Cómo se hace la validación analítica de un biomarcador? ¿Cómo se hace la cualificación clínica de un biomarcador y qué diferencia hay entre un proceso y el otro? ¿Qué es un biomarcador? ¿Qué valor diferente puede tener un biomarcador? ¿Qué es un biomarcador pronóstico o qué es un biomarcador predictivo? ¿Qué quieren decir estas palabras? Y luego discutiremos una serie de conceptos sobre las limitaciones, los retos que tenemos de cara a que todo esto, que en la teoría pinta muy bien, lo podamos implementar en nuestra práctica clínica el día a día para todos los pacientes. Vale, sé que sois muy jóvenes, pero ¿alguien ha jugado a esto antes? ¿Sí? Sí, más o menos. Sé que probablemente habéis jugado a una versión posterior, porque esta foto que encontré por ahí me pareció que tenía muy poco diversity para ser actual. O sea, no sé si será de los 80 o de por entonces, pero yo jugué. Vale, va. ¿Quién quiere jugar? Necesito una voluntario. Y si no, haremos voluntarios. Venga. Pero necesito, claro, dos, porque alguien sabe. Venga, tú piensa uno, ¿ok? ¿Cómo te llamas? Sí. Bianca. Piénsate un personaje de aquí, ¿ok? ¿Cómo te llamas? Sofía. Tú has de acertarlo, ¿vale? Y tampoco estaremos aquí toda la tarde, pero haremos 3 o 4 preguntas, ¿eh? Venga. ¿Me hago preguntas, no? Sí. Vale, ¿chica o chico? Chico. No, perdona, en mi época solo se puede contestar sí o no. Sí. Perdón, ¿es chico? Perdón, ¿es chico? Sí. Vale. Ah, vale. Vale, tiene más de 40 años, por ejemplo. O sea, Uy. me refiero, estamos hablando de... No. Es decir, es joven. Sí, yo creo que sí. Vale. Te llevas 3, ¿eh? Vale, ¿tiene pelo? Hombre, pero sí. Vale. ¿Es moreno de pelo? No. ¿Es pelirrojo? No. Vale. Yo me voy a perder, es que yo estoy intentando acordarme de todo lo que dices, pero no me voy a acordar. ¿Vale? O sea, de momento estás intentando desarrollar un fármaco que va a funcionar en los hombres con pelo de menos de 40 años. ¿Vale? ¿Sí? Con esto, ¿a cuántos pacientes puedes tratar y en cuántos vas a tener dudas? Porque resulta que no está claro si tiene más de 40 o menos de 40 y a lo mejor te equivocas un poco. Vale, o sea, me estás pidiendo que sea más precisa, ¿no? Ok. Vale. Un poco la idea es que cuando hablamos de medicina de precisión, en realidad, al utilizar biomarcadores, lo que estamos haciendo es estratificar grupos, ¿de acuerdo? Pero no estamos realmente individualizando la toma de decisiones en cuanto a que cada paciente puede tener múltiples características y que cada una de ellas sea compartidas con otro grupo. Con la idea de los hombres te has quedado con la mitad, con la idea del pelo te has quedado con otro grupo, con la idea de la edad te has quedado con otro grupo. Es la intersección de todos esos conceptos los que te puede llevar al final a uno de ellos. Pero incluso en algo tan sencillo como la edad ya hemos tenido dudas de cómo clasificar a algunos pacientes. No son pacientes, perdón, es la costumbre. Lo que quiero que les la idea es que a medida que tú vas añadiendo capas de información, tu estratificación se puede ir haciendo más precisa cada vez. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos al final, si el objetivo es poder estudiar tumores individuales y tomar decisiones individualmente, necesitamos muchos biomarcadores y la intersección entre todos ellos para poder definir cada individuo.
Hasta entonces, lo que hacemos, y la mayoría de cosas que hacemos en la práctica clínica, en el tratamiento del cáncer, es generar estratos donde sabemos que en este grupo el fármaco funciona mejor que en este otro. Y a veces dentro del grupo podemos hacer un pequeño subgrupo, pero siempre estamos sujetos a que dentro de ese grupo va a haber cierta variabilidad y va a haber otras características, otros biomarcadores que también son relevantes y que a lo mejor no estamos teniendo en cuenta a la hora de tomar nuestra decisión. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de medicina de precisión, es un nombre muy catchy, que queda muy bien cuando pides una beca, pero en realidad lo que estamos hablando es del proceso por el cual podemos pasar del one fits all, de un tratamiento para todos, al menos hasta la estratificación. En realidad, lo primero tampoco existe, porque no hacemos un tratamiento para todos. Cuando viene un paciente a nuestra consulta, tomamos la que creemos que es la mejor decisión para ese paciente en concreto y utilizamos una serie de clasificaciones: dónde está el tumor, a qué órganos se ha ido, qué otras enfermedades tiene el paciente, cómo se ve al microscopio, pero quieras que no, es una clasificación bastante grosera de la enfermedad, que nos permite hacer grandes grupos, a los cuales sí que dentro de esos grandes grupos a todos les damos el mismo tratamiento. La idea es si añadiendo capas adicionales de información podemos ir haciendo estos grupos más y más pequeños en la transición hacia lo que realmente nos gustaría, que es tomar las decisiones en base a modelos individuales de pacientes individuales, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es clasificar el cáncer, hacer una taxonomía del cáncer que sea más precisa que la que tenemos hasta ahora. Hasta ahora la mayoría de pacientes, o si cogéis una guía clínica de tratamiento del cáncer de pulmón, por ejemplo, el primer algoritmo os va a diferenciar. ¿Esto tiene luz? Sí. Según el órgano de origen, sería un cáncer de pulmón. Si está localizado o está extendido con metástasis, habrá intermedios, pero para entendernos hoy. Y en base a la histología, no la isotología, no, la histología, pues si es un cáncer de pulmón de células pequeñas, es un carcinoma escamoso, parámetros microscópicos, ¿de acuerdo?, que nos permiten hacer ciertos grupos. Con eso no llegamos a diferenciar exactamente las características de cada tumor y sabemos que dentro de esa clasificación de pulmón, metastásico y no célula pequeña, por ejemplo, vamos a tener muchos tipos de cáncer en realidad, y a lo mejor no todos se comportan igual y a lo mejor no todos responden igual al mismo tratamiento. Con lo cual, generar más capas de este algoritmo que nos vaya dividiendo nos va a permitir hacer grupos cada vez más pequeños para poder tomar unas decisiones más exactas, ojalá, si somos capaces de generar los datos clínicos y de estudios que apoyen que esa decisión es la correcta en ese paciente. ¿De acuerdo? Que este es el otro problema que tenemos en el campo de la medicina de precisión, que muchas veces asumimos que por ser preciso quiere decir que va a ser mejor para el paciente. El ser preciso es una buena manera de identificar aquellos pacientes donde puedes hacer una estrategia que se tiene que haber demostrado beneficiosa. No, o sea, tú puedes juntar una camisa con un pantalón que sean del mismo color y no queden nada bien, ¿no? El que sea preciso y haya un match no quiere decir que ese match sea válido para el paciente. Entonces tenemos que diferenciar el concepto de validar los match de validar las intervenciones terapéuticas, ¿vale? Entonces, ¿cómo generamos esta evidencia? A través de los ensayos clínicos. Pues normalmente lo que hacemos es tratamos a un grupo de pacientes que a nosotros nos parecen iguales porque tienen el mismo órgano de origen, porque la enfermedad se ha ido más o menos a los mismos órganos y porque en el microscopio se ven más o menos igual, y les damos un fármaco. Y cuando digo pacientes, el mismo concepto puede ser para modelos de laboratorio, y en realidad son dos cosas que se hacen en paralelo, ¿vale? Modelos o pacientes que tú crees que son más o menos iguales, vemos que no responden de la misma manera al tratamiento, y vemos que los que están en estos estratos, los que según tienen unas características X, responden mejor cuando les damos el fármaco azul, y los que tienen unas características diferentes responden mejor cuando les damos el fármaco rojo. Hemos hecho estratos y para cada estrato hemos encontrado un fármaco que va mejor. Normalmente además hablamos de medicina de precisión cuando estos estratos se hacen en base a una característica que es la misma que busca el fármaco. Es decir, una mutación en un gen y un fármaco que ataca la proteína que codifica ese gen, justo, ¿vale? Todo y que hoy en día este concepto se está haciendo mucho más etéreo
por conceptos como por ejemplo la inmunoterapia, donde no tienes una proteína en concreto, pero sí que buscas características de los tumores que lo hagan más propenso a responder a la inmunoterapia. Básicamente, este es el proceso que utilizamos en la investigación clínica para pasar del lo mismo para todos a estratificación, subgrupos donde podamos ser más precisos. Pero luego cuando llega el día de la verdad y el día que tengamos un paciente delante, eso no es así. Yo cuando llego el lunes por la mañana a consultas, yo no tengo a 20 personas esperando dentro de la consulta y digo, venga, que tengo la pastilla roja y la azul. La azul para ti, porque te va a ir mejor, y la roja para ti. No se trata de elegir a qué paciente le va a ir mejor cada fármaco. Se trata de elegir qué fármaco le va a ir mejor para cada paciente. Y es un concepto muy diferente, porque aquí sí que tienes que tomar las decisiones a nivel del paciente individual, donde pueda no haber el match exacto, pero tienes que intentar incorporar el mayor número de variables posibles para tomar la decisión para ese paciente. Y ese es el salto de la medicina de precisión a la medicina personalizada, ¿de acuerdo? Que es donde todavía el modelo falla un poco por temas que luego vamos a hablar. Y si lo queremos hacer más complicado, en realidad el tumor va a cambiar. Va a cambiar porque evolucionará, pero sobre todo va a cambiar porque reaccionará a los tratamientos que nosotros le demos. Con lo cual, el paciente que yo he caracterizado de una manera y he decidido darle la pastilla roja a lo mejor deja de funcionar y el tumor cambiará y se volverá a lo mejor sensible a una pastilla azul que si la hubiera dado al principio no hubiese funcionado o al revés. ¿Vale? Es decir, ya no es solo el concepto de que haga grupos, sino que además estos grupos se van moviendo a lo largo del tiempo y van cambiando. ¿Para dónde vamos en el futuro? Pues es cada vez a integrar más ramas de este algoritmo que hemos hecho mentalmente con el quién es quién, del hombre, pelo, la edad, ¿vale? Pues empezamos a añadir los niveles de azúcar, los antecedentes de hipertensión, a 5 o 6 mutaciones en varios genes que son relevantes, a nivel de transcriptómica de RNA, si tiene niveles más altos o más bajos de otro gen, a nivel de proteína si codifica o no, a nivel de metabolismo, de cómo va a metabolizar este fármaco. Si vamos añadiendo más y más y más y más variables, es muy difícil ordenarlos en forma de un árbol y empezamos a tener redes. ¿De acuerdo? Yo creo que el futuro hacia donde vamos en la medicina de precisión es a la toma de decisiones en base a redes. El problema de estos algoritmos es que no se pueden poner en un papel en la consulta donde tienes si A para aquí, si no para aquí, si no para aquí, sino que necesitaremos herramientas, ¿de acuerdo?, de ayuda a la decisión. Y estas herramientas de ayuda a la decisión, cuando el algoritmo se vuelve muy complejo, probablemente van a necesitar de asistencia a nivel de softwares, de equipamiento y de algoritmos matemáticos que nos ayuden a tomar esas decisiones, que es algo que ya más o menos hacemos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando una mujer con cáncer de mama se le opera y se ha de decidir si se le ha de dar quimioterapia después de la operación o no para disminuir el riesgo de que la enfermedad vuelva, parte de las variables que se tienen en cuenta, hay algunas que están muy claras, pero luego hay modelos matemáticos que nos pueden predecir el riesgo de que esa mujer vuelva a tener cáncer de mama o no. Y estos modelos matemáticos se pueden acceder a través de aplicaciones online donde en la consulta entras los datos de la mujer y te da un riesgo, un porcentaje de riesgo de que esa mujer vuelva a tener la enfermedad en 5 años y esa información nos ayuda a tomar la decisión de si le damos la quimioterapia o no. Obviamente lo que digo es que yo creo que en los próximos años vamos a llevar esto al siguiente nivel, donde sean algoritmos mucho más complejos y que incluyan mucha más información que a lo mejor ahora todavía no llegamos a entender, ¿vale? Pero como no estamos ahí, nos vamos a quedar en esta parte de la historia, que es como estamos trabajando hoy, que son los conceptos que os queríamos dar en este curso, ¿vale? ¿Qué es un biomarcador? Un biomarcador es una molécula biológica, ¿de acuerdo? Una molécula puede ser una característica. Entraríamos en un debate sobre si ha de ser algo que se mida en un fluido o en un... Esto puede ser, por ejemplo, biomarcadores de imagen también, ¿vale? Pero es una característica o una molécula que es propia de la enfermedad, que no se encuentra en las células normales y, sobre todo, que podemos detectar y medir, ¿de acuerdo? Y será un biomarcador aquello que nos ayude a caracterizar la enfermedad y poner al paciente en el grupo de los verdes, de los amarillos o de los azules, ¿vale? Por tanto, os he dicho que se pueda medir, que se pueda detectar y que solo esté en el tumor, ¿vale? Idealmente.
la pregunta que hemos de hacer a la hora de diseñar un biomarcador es ¿qué es lo que estamos midiendo? Es decir, ¿qué característica de la enfermedad nos da información este biomarcador? Esta es una. 2, ¿cómo lo medimos? Porque si lo entendemos muy bien pero no lo sabemos medir, no lo podemos utilizar. Y 3, ¿qué tipo de información nos da? ¿Nos está explicando que quien tenga esa mutación va a responder mejor al fármaco rojo? ¿O nos está diciendo simplemente que quien tenga esa mutación tiene un riesgo de en 10 años desarrollar un cáncer de páncreas? Es un valor muy diferente y vamos a utilizar esa información de manera muy diferente, ¿vale? El qué medimos lo podemos determinar si entendemos cuáles son las características de la enfermedad. Os decía, si a través de órgano, dónde se extiende y microscopio sabemos que igualmente podemos seleccionar 100 pacientes que cumplan la misma característica de esas 3, pero aún así son 100 tumores diferentes, ¿qué les hace diferentes? ¿Qué sabemos de las características de la enfermedad para poder definirlos? ¿Vale? A veces les digo a los pacientes, bueno, es que sabemos el nombre de su enfermedad, pero queremos saber el apellido, el segundo apellido, el tercero y el cuarto, ¿de acuerdo? Pero si tú no sabes cómo son los apellidos, que se forman a partir de letras, que tienen un significado, que no puedes poner 5 consonantes seguidas, ¿de acuerdo? Si no entendemos cómo se estructuran los apellidos, no podemos definirlos, ¿vale? Con lo cual, primero, entender la enfermedad. Segundo, ¿cómo lo medimos? ¿Tenemos una prueba, un test que nos permita medirlo? Eso es la validación analítica, que el test mida lo que realmente se supone que queremos medir, ¿vale? Y la tercera, ¿qué información nos da? ¿Qué valor clínico tiene? ¿Cuál es el proceso de cualificación? Nunca he sabido si cualificación existe en castellano, es el clinical qualification, pero yo creo que sí, ¿no? La cualificación clínica del valor de ese biomarcador. ¿Qué es lo que medimos? Pues lo que necesitamos es crear mapas de cada tipo de tumor y poder definir todos los posibles apellidos que un tumor pueda tener, ¿vale? Hay muchos tipos de biomarcadores, pero para el resto de mi charla y para la mayoría de cosas que vais a oír estos días, vamos a hablar sobre todo de ADN, ¿de acuerdo? De genómica y de mutaciones. ¿Por qué? Porque es lo que más tenemos implementado en la práctica clínica. Pero la mayoría de cosas que voy a hablar hoy las podéis aplicar a marcadores basados en ARN, en proteínas o en otros biomarcadores más complejos, ¿vale? Pero, por ejemplo, en los últimos años ha habido muchos estudios donde el valor de ese estudio es conseguir secuenciar a mucha profundidad el genoma de un número muy grande de pacientes con un tipo de enfermedad en concreto para poder crear el mapa de qué características hay y cómo se correlacionan entre sí y, por tanto, qué grupo podemos hacer. Intentar crear la piedra roseta de cada enfermedad para que podamos tener los diferentes apellidos que existen y así entonces poder ir a interrogar cuáles son los apellidos del tumor en concreto que estoy tratando en ese paciente, ¿vale? ¿Cómo lo medimos? La validación analítica del test. ¿Cómo me aseguro de que mi evaluación de si ese paciente tiene o no tiene ese biomarcador es correcta? O si es un biomarcador cuantitativo, de que el nivel que yo detecto es el correcto. ¿Qué es lo que queremos de un biomarcador ideal? Primero, obviamente que el test refleje el estado real del biomarcador, es decir, que si tiene la mutación, el test detecte la mutación. Pero también que el test solo detecte aquellos casos con el biomarcador, porque si me da positivo a todo el mundo, está claro que un porcentaje acertaré, pero el problema es que la información no me servirá para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Que el test siempre, repetidamente, detecte aquellos casos con el biomarcador y que el test nunca, repetidamente, detecte aquellos casos sin el biomarcador. Y sobre todo, que el test siempre dé el mismo resultado en las mismas condiciones. Supongo que en los primeros cursos de carrera habéis introducido los conceptos de sensibilidad y especificidad de un test, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, ¿correcto? Hay una cosa que necesitas para calcular la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y negativo, que a nosotros nos falta, que es el estándar, ¿de acuerdo? Cuando tú validas un nuevo test, siempre lo haces en referencia a un test anterior,
¿vale? Y ves si respecto al test anterior soy capaz de detectar o no aquello que el test de verdad, mi gold estándar, sabe que hay o no. El problema en genómica es que cada día estamos aprendiendo nuevas características, nuevos apellidos. Y como las aprendemos de nuevo, es muy difícil saber si son cosas que nunca se habían encontrado antes o si son fallos del test que están detectando algo que no existe. Al no tener un gold estándar, la validación analítica de los biomarcadores en genómica y en medicina de precisión es mucho más compleja, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una nueva máquina para hacer electrocardiogramas, ¿de acuerdo? Para mirar el registro eléctrico del corazón. Pues el electrocardiograma tiene un perfil que a lo mejor algunos, si estáis en carreras médicas, ya lo habéis mirado, y que dicen que cuando la transmisión en el corazón es X, es de este tipo, o hay este problema, esta rayita del electrocardiograma se eleva 1 milímetro. Y si pasa no sé qué, en vez de 2 milímetros mide 5. Y esto es mi gold estándar, porque sé qué pasa, ¿vale? Cuando yo tengo una máquina nueva, que a lo mejor yo creo que va a ser más rápida o más barata, ¿qué hago? Yo voy y hago electrocardiogramas con la máquina que ya sé que funciona y la hago con la nueva y comparo que realmente me esté detectando lo mismo. Aquí no tenemos una máquina anterior para validar nuestro biomarcador, con lo cual muchas veces los procesos de validación analítica de los biomarcadores en medicina de precisión incluyen lo que llamamos validación ortogonal, es decir, intentar conseguir diferentes test que desde diferentes lados me enseñen la misma información, ¿vale? Pero eso, como concepto, dificulta mucho calcular una sensibilidad, una especificidad, un valor predictivo positivo y un valor predictivo negativo, porque no tengo un estándar. Y eso nos ha limitado mucho, históricamente, para conseguir que los test sean reconocidos por las agencias reguladoras como la FDA o la EMA, porque ellos tienen su libreto que dice aquí para validar un test, una máquina nueva, me es igual, un electrocardiograma o una máquina de secuenciación de genoma. Necesito que me demuestres que respecto al gold estándar anterior tienes una sensibilidad de 0.9, una especificidad de 0.95, no sé qué. Esto no lo podemos generar, ¿vale? También os digo que esto está cambiando mucho y la FDA, por ejemplo, ha creado un grupo de trabajo para definir cómo ha de ser la validación analítica de marcadores ante la ausencia de gold estándar, precisamente utilizando el tema de la genómica como su principal ejemplo, ¿vale? Creo que a lo mejor me he pasado ya para esto, pero el concepto para hoy es, cuando tenemos un biomarcador, por un lado, hemos de demostrar que el test mide lo que se supone que está midiendo. Eso es la validación analítica del test, es el concepto que os habéis de quedar. El otro es el de la cualificación clínica del test, que lo que estoy midiendo, que ya asumo que es relevante, que es preciso porque el test ha sido validado analíticamente, tiene un valor clínico añadido. El biomarcador me define un tipo de casos con una evolución distinta al resto de casos que no tienen ese biomarcador. Eso no lo puedo demostrar repitiendo 100 veces el mismo test en las mismas condiciones. Para eso lo que necesito es hacer los test y observar cuál es la evolución de los casos con o sin el biomarcador. Por tanto, necesito estudios clínicos observacionales o intervencionales cuando es para ver el efecto de un fármaco. Me centro en estudios clínicos. En realidad, parte de esta calificación puede ser a partir otra vez de modelos de laboratorio. Y insisto, son dos cosas que van en paralelo. Pero si nos dirigimos mucho a la idea de pacientes, para la cualificación clínica de un biomarcador necesitas unos estudios clínicos donde tú demuestres que tener o no tener el biomarcador supone dos tipos de pacientes que se comportan de manera diferente. En función al valor que nos da ese biomarcador, podemos definir diferentes tipos de biomarcadores, ¿vale? Y este probablemente es de los conceptos más importantes para hoy. Biomarcador de riesgo, de esto es lo que estaba hablando Mara antes, ¿vale? Tener ese biomarcador me supone un riesgo X de que esa persona vaya a desarrollar cáncer en X años. Oiga, pero quien no lo tiene nunca desarrolla cáncer. No, siempre cuando hablamos de biomarcadores de riesgo estamos hablando de distribuciones continuas de riesgo, ¿vale? Un biomarcador de riesgo identifica a una población con un riesgo muy superior a desarrollar un cáncer en concreto o varios cánceres, depende del tipo de marcador, ¿vale? Pero no nos dice necesariamente cómo se va a comportar esa enfermedad después o cómo la hemos de tratar. Nos está diciendo
esta persona tiene más riesgo de esta enfermedad que no otra persona que no tenga ese otro biomarcador. Un biomarcador diagnóstico, ¿vale? Pues si la presencia o no de ese biomarcador nos identifica qué tipo de enfermedad es. Aquí es un poco, a lo mejor no está tan claro porque antes os he dicho que ya hemos definido la enfermedad en función al órgano de origen y al tipo histológico, ¿vale? Esto, por ejemplo, sí que en los cánceres hematológicos es mucho más común que la definición de la enfermedad se hace en base a parámetros genómicos, ¿vale? Pero sería un biomarcador diagnóstico aquella característica molecular que nos define la enfermedad. Nos la define, no necesariamente nos explica cómo va a evolucionar, ¿vale? Un biomarcador pronóstico es aquel que nos dice cuán rápido o cuán lento va a evolucionar una enfermedad, cuán agresiva va a ser, cuán malo es, independientemente de cuál sea mi intervención, ¿vale? No me está diciendo va a responder mejor a la pastilla roja o al azul, me está diciendo este cáncer va a evolucionar muy poco a poco o este cáncer va a evolucionar muy rápido, ¿vale? Esto es un biomarcador del pronóstico del paciente, una característica de cuál va a ser la evolución de la enfermedad independientemente de la intervención que hagamos desde la medicina, ¿vale? No estoy diciendo que entonces no funcionen los medicamentos, lo que digo es que te mide una velocidad que es inherente a la enfermedad, ¿vale? Un biomarcador predictivo, en cambio, es aquella característica que te define que ese tumor va a responder mucho mejor al fármaco azul que no un tumor que no tenga ese biomarcador, ¿vale? Te predice la respuesta al fármaco. Estos son los más importantes para nosotros cuando hablamos de conceptos de medicina de precisión, porque son los que nos van a ayudar a decidir el tratamiento del paciente. Cuando yo tengo un paciente y tengo varias opciones de fármaco, esto me puede ayudar a saber cuál le voy a dar. Los otros también en el fondo me pueden ayudar, ¿vale? Por eso a veces es un poco difícil distinguir las definiciones, porque un biomarcador pronóstico me puede ayudar a decidir si le doy un tratamiento o me espero, por saber si la enfermedad va a ir más rápido o más lento. Pero si le doy el tratamiento no me está diciendo que vaya a ir mejor o peor que al que no le he dado el tratamiento, ¿vale? Luego, un biomarcador de respuesta es aquel parámetro que nos indica si el tratamiento está funcionando o no. ¿Por qué es importante? De cara a decidir si continuamos el tratamiento más tiempo o no, porque si no está respondiendo un paciente, lo que debe hacer es parar y darle otra cosa, ¿vale? Por tanto, tenemos biomarcadores de respuesta y biomarcadores de resistencia. Dices, hostia, es lo mismo, me está diciendo si responde o si no responde. Es un poco diferente. El concepto de biomarcador de respuesta es algo que podemos medir y nos da una señal de si el tumor está más pequeño, no os imaginéis un tumor así inmediatamente, es más complejo el concepto, pero si un tumor está mejor que antes de dar el tratamiento, ¿vale? Y me ayuda a decidir si sigo o no. Un biomarcador de resistencia, normalmente de lo que estamos hablando es de una característica molecular, puede ser una mutación u otra, que me indique que ese tumor ya ha dejado de responder a ese fármaco, ¿vale? Que algo ha cambiado, algo que no había antes, ha aparecido ahora y hace que ese tumor que antes se podía tratar con ese fármaco ya no vaya a funcionar más, ¿de acuerdo? Pero si me he de quedar con dos, los conceptos más importantes que me gustaría transmitir hoy es esto, biomarcador pronóstico y biomarcador predictivo, ¿vale? Y donde ya la complicamos es que además un mismo biomarcador puede tener valor pronóstico y predictivo, el mismo biomarcador, ¿vale? O puede tener uno o puede tener otro. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo donde tenemos un grupo de pacientes en azul que tienen un biomarcador, la mutación del gen ABC, y otro grupo de pacientes que no lo tienen, ¿vale? Para empezar, aquí vemos que los azules y los rojos, esto no sé si sabéis lo que es, pero aquí lo que estamos, este tipo de curvas normalmente lo que me dicen es en la X el tiempo y en la Y el porcentaje de los pacientes iniciales que todavía están respondiendo o que todavía están vivos, depende de lo que midamos, ¿vale? Básicamente aquí lo que vemos es que los pacientes van perdiendo la respuesta al tratamiento al mismo ritmo, sean rojos o azules. Este biomarcador no me está informando de nada, ¿vale? En todo caso, parece que si les doy tratamiento, van mejor que si no les doy tratamiento, porque tardan más en bajar,
¿vale? La gráfica se entiende, perdón, es que a lo mejor es un concepto que no, ¿sí? Ok, tardan más en bajar, pero realmente que sea azul o rojo es igual. En cambio, en este caso, tenemos un biomarcador pronóstico. Quiere decir que los azules van mejor que los rojos. Los rojos fallan antes el tratamiento o fallecen antes los pacientes. Pero si tienes una enfermedad azul, vas a ir mejor que la roja. Si das un tratamiento, pues hombre, vas a ir todavía mejor, ¿vale? Pero incluso si das el tratamiento, los azules con tratamiento siguen yendo mejor que los rojos sin tratamiento. Lo que nos define la velocidad de la enfermedad va a ser el color, el biomarcador pronóstico, ¿vale? Un marcador predictivo es aquel que me dice, mira, si tú eres rojo o azul y no haces nada, no cambia mucho. Ahora, si tú das el tratamiento, resulta que a los rojos, aquí, el darles tratamiento o no, es un poco igual. Porque veis que la roja con rayas y la roja sin rayas van igual, les des el tratamiento o no. En cambio, resulta que a los azules, que iban mejor, perdón, a los azules, si les das el tratamiento, mejoran mucho. Aquí es al revés, de abajo para arriba, ¿vale? Es decir, solo en los azules el tratamiento cambia el curso de la enfermedad. Por lo tanto, ese biomarcador me predice el beneficio de una intervención, de un tratamiento, ¿vale? Y aquí ya es el caso más complejo donde tiene tanto valor pronóstico como predictivo. Ya de base los rojos y los azules van diferentes, pero es que además si le das el tratamiento, a los azules aún les mejoras más y a los rojos no les haces nada, ¿vale? Con lo cual, importante, concepto de pronóstico, nos informa sobre cómo va a ir la enfermedad independientemente de nuestra intervención. Predictivo, lo que nos predice es cuál va a ser el efecto del tratamiento, ¿vale? Y en algunos casos tendremos los dos. Entonces, ¿cómo hacemos la cualificación clínica de un biomarcador? Pues lo que os decía, normalmente vamos a tratar un grupo de pacientes, estudiaremos por qué hay unos que van mucho mejor que otros. Estos pacientes a los pocos meses ya están parando el tratamiento, mientras que este señor dura muchos meses. Estudiaremos el perfil molecular de unos y de otros, intentaremos ver qué es diferente. Idealmente acompañaremos esto de datos en el laboratorio donde demostremos que esa diferencia tiene sentido con el mecanismo de acción de ese fármaco, que no es una característica al azar, ¿vale? Y entonces diremos, vale, pues ahora que veo que los que responden tienen la mutación ABC y los otros no, y además veo que mi fármaco ataca a la proteína de la mutación ABC, voy a hacer otro ensayo donde solo les dé el fármaco a los de la mutación ABC y vea que entonces sí que responden, ¿vale? Este sería el proceso ideal, súper limpio de la calificación clínica de un biomarcador. Y ya en la situación perfecta sería donde además yo aquí voy a coger y a cada grupo de pacientes les voy a randomizar, o sea, les voy a dar al azar tratamiento versus no tratamiento, y a los que no tienen biomarcador, tratamiento versus no tratamiento. Estos son ensayos complejos de hacer, pero esa sería la prueba FETEM de la cualificación clínica de un biomarcador predictivo. Tratar tanto a pacientes que tienen el biomarcador como que no lo tienen y demostrar que solo hay un efecto en aquellos que tienen el biomarcador, ¿vale? Pero bueno, eso lo vemos pocas veces. Normalmente llegamos hasta aquí, hasta entender la característica que es diferente, demostrar en el laboratorio que es el target de mi fármaco y que por tanto tiene sentido, y validarlo en otro ensayo donde enseño que si tienes esa característica empiezan a responder muchos pacientes, ¿vale? Por si alguien quiere leer más, pero tal vez esto ya sean conceptos más adelantados, a mí siempre me ha gustado mucho el concepto del Pharmacologic Audit Trail que inicialmente definió Paul Workman hace 20 años. Paul Workman era el director del ICR cuando yo trabajaba allá hace tiempo, y que luego otros hemos intentado teorizar y hacer evolucionar, pero que básicamente es una estructura para el desarrollo de nuevos fármacos que lo que intenta es, desde muy al principio de que tenemos una pastilla nueva, un fármaco nuevo, ya empezar a juntar los estudios clínicos con los estudios de laboratorio y los estudios de biomarcadores, de manera que podamos acelerar mucho y desde muy al principio identificar quiénes son los pacientes que se van a beneficiar, de manera que ya lleguemos a la fase de ensayos clínicos con una información muy concreta. Pero bueno, esto simplemente por si a alguien le interesa leer sobre todo el paper original de Paul Workman sobre el concepto del Pharmacologic Audit Trail, ¿vale? Muy bien, pues ya hemos estado trabajando 10 años entre el laboratorio y los ensayos clínicos. Hemos descrito la enfermedad, hemos validado el assay, el test que vamos a utilizar, lo hemos cualificado y además hemos hecho un ensayo clínico
donde hemos demostrado que el fármaco funciona. Encima lo hemos publicado 3 veces en la mejor revista del mundo. Oye, fantástico, copa de champán para todos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo hacemos que esto realmente repercuta en la práctica clínica y en el beneficio de todos los pacientes? No solo en los 200 que hemos tratado en el ensayo clínico, ¿vale? Y esta es la realidad en la que nos encontramos. En los últimos 5 o 10 años se han aprobado un montón de fármacos, un montón, que se supone que solo funcionan o que funcionan mayoritariamente en aquellos tumores que tienen mutaciones muy concretas. Y este es solo un resumen de las aprobaciones en América y en Europa en 2 años, ¿vale? Se supone que en cualquier de estas situaciones, si yo debería, cuando tengo un paciente con este tipo de enfermedad, ver si tiene o no este biomarcador para decidir si le doy o no este fármaco, ¿vale? Y como veis, se van acumulando, porque empezáis a ver enfermedades que se repiten y que tienen 2, 3 o 4 biomarcadores. ¿Podemos hacer eso? Igual que hablaba antes el doctor Carles, ¿no? de hasta qué punto es sostenible el screening poblacional, ¿no? ¿Es sostenible poder hacer los test para todos los biomarcadores a todos los pacientes? Y sobre todo, ¿podemos garantizar que los hacemos en condiciones de calidad y equidad para todos los pacientes, que a todos les vayamos a dar el test y interpretar el test de la mejor manera posible? Pues tal como funciona el sistema sanitario hoy es complicado y vamos a tener que cambiar cosas, ¿de acuerdo? Tenemos unos sistemas sanitarios que están muy centrados en los hospitales, ¿vale? Hablo de la atención en cáncer, no voy a hablar de la asistencia primaria y otras enfermedades, pero están muy centrados en los hospitales y no tanto en los pacientes, ¿vale? Y los recursos que tiene este hospital puede hacer esta prueba, esta otra, y como es un hospital de tercer nivel, pues además también puede hacer esta otra cosa, ¿vale? Oiga, ya, pero que el paciente que no vive aquí, claro, no va a poderse hacer un test que es tan complejo a nivel de hacerlo y de interpretarlo que solo se puede hacer en 5 o 6 hospitales. Entonces tenemos 2 opciones: o tratamos a todos los pacientes del país en 5 hospitales, lo cual significa un cambio en la distribución de recursos muy importante, o cambiamos algunas cosas de cómo estructuramos el sistema sanitario para que el dónde recibes tratamiento no tenga que ser porque necesariamente dónde recibes los test y dónde recibes el consejo sobre la interpretación de tus test, ¿de acuerdo? Tenemos que asegurar que todos los pacientes tengan acceso a la tecnología del test. En este caso hablamos del test genómico, pero como os digo, lo mismo aplica a muchas cosas, pero también acceso a una interpretación experta del test, porque aquí lo que os he engañado es desde el principio deciros que aquí había una máquina y que al final me dice sí o no. Es bastante más complejo de eso y hay muchos grises que hemos de saber interpretar. Y cómo el biomarcador A en presencia del biomarcador B puede ser diferente que cuando A pasa en presencia de C, ¿vale? Entonces no es solo el acceso a la tecnología, sino el acceso al conocimiento para la interpretación de la información que sale de un test. Sobre todo cuando ya no estamos hablando de hacer un test de una mutación, si lo tiene le doy el fármaco, si no lo tiene no. Estamos hablando que a donde vamos es a hacer unos perfiles más amplios porque puede haber 10 fármacos diferentes un día donde se utilicen unos u otros o unos combinados con otros según el perfil de cada paciente, ¿vale? Y obviamente después hay el tema del acceso a tratamiento, que es muy importante porque si hacemos todo esto y luego resulta que tampoco le podemos dar ningún tratamiento, pues ya me dirás para qué hemos hecho todo esto, ¿de acuerdo? Hacer todo esto sin tratamiento en la parte de investigación, en la parte académica, puede tener un sentido, pero si vamos a la práctica clínica real, si no aseguramos esto, lo demás es inútil, ¿no? Y el problema de lo que está pasando ahora es que realmente depende de dónde se trate al paciente, tiene un acceso desigual a los test de biomarcadores. ¿Por qué? Porque sobre todo en Europa las agencias reguladoras que al final aprueban un fármaco o no se dedican a la aprobación del fármaco, pero por todos esos problemas que os contaba de la máquina del electro y tal, como que el test del biomarcador no quieren saber nada, dicen no, oiga, este fármaco lo apruebo para pacientes que tengan esta característica, pero apáñese usted para detectar si el paciente tiene o no esa característica, ¿vale? Entonces, como os decía, cuando hablamos de los test genómicos, hablamos de este trocito azul de lo que sería el ciclo de la toma de decisiones en medicina de precisión. Tenemos unas técnicas muy potentes, hemos gastado muchísimo dinero en hacer secuenciación súper profunda con un nivel de precisión estupendo,
¿vale? Pero esta información luego se ha de procesar y analizar, se ha de concretar, priorizar e interpretar. Y esa interpretación es la que resulta en la indicación de un fármaco u otro. En los últimos años, nuestros sistemas de investigación y también los sistemas sanitarios han invertido muchísimo dinero en esto y mucho dinero aquí. Pero en cambio, aquí vamos mucho más cojos, ¿vale? Y el problema es que como más complejos sean estos test, más vamos a necesitar de gente y de herramientas expertas para hacer esto, porque si no, aquí lo que estaremos haciendo es tirar un montón de dinero que no podremos utilizar y cuando lleguemos aquí todo este dinero no valdrá de nada porque no encontraremos a los pacientes que se puedan beneficiar de esos fármacos que hemos desarrollado en los ensayos clínicos que tanto dinero nos han costado. ¿De acuerdo? Con lo cual, la otra idea que os quería transmitir es que sí hablo de test de biomarcadores, pero todo esto es un proceso que empieza aquí y acaba aquí, ¿vale? Y no se puede separar una parte del proceso del otro. Y esto también, si jugáis al quién es quién, a lo mejor también sois suficientemente mayores como para recordar cuando Ronaldo, el primero, se fue del Barça y al cabo de poco aparecieron estos anuncios que decían, de Pirelli, que decía, la potencia sin control no sirve de nada. Y yo creo que es un poco la situación. Ya podemos tirar más y más dinero aquí, que si no somos capaces de vehicular este conocimiento, es dinero que no nos sirve de nada. ¿Vale? Entonces, ¿tengo tiempo aún? Sí. Vale, ¿cómo podemos mejorar esta parte de aquí? Tenemos el test hecho, tenemos la información, pero resulta que hemos detectado, antes, perdón, un compañero lo decía, resulta que hemos detectado 500 mutaciones. ¿Cómo sé cuáles son importantes o no? Bueno, pues por una parte hay bases de datos, tú puedes comparar tus resultados con bases de datos que ya tienen anotado el valor biológico de una mutación o de la otra y con eso de 500 te quedarás en 80. ¿Vale? De esas 80, ¿cómo puedo saber cuáles son relevantes o no? ¿Cómo hago la interpretación clínica de cuáles tiene que utilizar el médico en destino que puede que no sea un experto en todo esto? Para esto es para lo que tenemos que desarrollar, lo que os decía al principio, herramientas de soporte a la decisión, ¿vale? Que pueden tener muchos formatos, las puede haber de muchos tipos, yo os voy a hablar de una, pero hay muchas formas diferentes de herramientas que están intentando. No me gusta automatizar porque da la sensación de que sea, ¿no? Metes, pones, bajas la maquinita y sale algo. No, armonizar el proceso de interpretación clínica de manera que para todo paciente el mismo input tenga un output similar y una interpretación clínica similar para que la toma de decisiones pueda ser de la misma calidad, ¿vale? Entonces, desde el Grupo de Medicina de Precisión de ESMO, que es la Sociedad Europea de Oncología, lo que hemos hecho hace unos años es definir unas palabras o unas definiciones de una mutación importante versus una no importante. Y no desde el punto de vista del efecto biológico de esa mutación en la proteína, sino de cuánta evidencia hay de que esa mutación tiene valor predictivo o pronóstico. Sobre todo nos centramos en predictivos, ¿vale? Porque estamos hablando de indicación de tratamientos. Entonces, básicamente, pues juntamos un grupo de unas 20 personas de todo el mundo que llevan los programas de medicina de precisión de varias instituciones en Estados Unidos y en varios países de Europa e intentamos primero definir cuáles eran los parámetros que consideramos importantes, pues que es importante, por ejemplo, que un biomarcador se haya probado en un ensayo clínico randomizado, que haya demostrado eficacia, y eficacia quiere decir que mejora la supervivencia de un paciente, y que los tumores respondan, que las dos cosas no siempre van a la par, ¿vale? Entonces queríamos diferenciar cuando se ha demostrado una cosa o las dos. Bueno, y otras cosas que a lo mejor ya no voy a entrar ahora, y sobre todo que no fuera una clasificación basada en lo que haya probado en este país o en este otro, sino que fuera algo que cualquier médico, si leía que he hecho un test a mi paciente y se le encuentra un biomarcador de categoría 1 para el fármaco X, quiere decir, oye, le debería considerar darle el fármaco X. Si me pone el 3, es bueno, me lo pienso, pero a lo mejor no es tan importante. Pero que si ese paciente va a otro médico con el mismo informe, el 1 quiera decir lo mismo y el 3 quiera decir lo mismo.
y al paciente se le puedan tomar las decisiones no en base a lo que, bueno, yo considero que 3 es bastante más que 4, y otro dice, 3 y 4 están muy cerca, ¿vale? Esta distinción de niveles de evidencia es lo que intentamos armonizar para facilitar la interpretación clínica de los test genómicos, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, ¿para qué nos ha servido? Pues nos ha servido para que otros investigadores hagan sus ensayos clínicos utilizando como endpoint el encontrar una mutación de nivel 1 contra nivel 2 y demuestren, por ejemplo, que en cáncer de mama, si tienes una mutación definida como nivel 1 o 2 de ESCAT y das un tratamiento, vas mucho mejor que si lo tienes 3-4. ¿Vale? Pues aquí ya empieza a haber mucho interés por parte de las agencias reguladoras también en utilizar esta terminología para separar lo que es válido versus no válido, ¿no? Este ranking. Que no quiero hablar de ESCAT en concreto, sino que lo utilicéis como un ejemplo de por qué necesitamos herramientas de apoyo, tanto a nivel de el análisis del test, como lo que os hablo yo de la interpretación clínica de los resultados de un test, ¿vale? Este es otro ejemplo, por ejemplo, el Cancer Core Europe Consortium es un grupo de 8 centros, entre los cuales está Vall d'Hebron, que trabajan juntos en varios ensayos clínicos y en varios proyectos y que tienen una base de datos genómica común de los pacientes de los 8 centros que participan en este proyecto, ¿vale? Con lo cual os podéis imaginar que están juntando un montón de información que puede ser un caos muy grande. Pues están utilizando esta clasificación para marcar cada mutación de cada paciente de manera que tú luego puedas hacer estudios poblacionales de los que tienen mutación de nivel 1, los que tienen mutación de nivel 2, es decir, ya no solo para la toma de decisiones individual, que es lo ideal, sino también para generar más evidencia para otros estudios, ¿vale? Y luego, otra cosa que hemos hecho es que hay una cosa que llamamos las guías de práctica clínica, ¿vale? Que es lo que los médicos muchas veces miramos y que son sociedades internacionales que nos dicen, oiga, un cáncer de próstata que se haya ido a tal órgano y tenga tal característica, el primer tratamiento que le has de dar es este, y si falla es este, y si no este, ¿vale? Estas son las guías de práctica clínica que están aceptadas como nuestro estándar para muchas cosas. Pues desde la Sociedad Europea de Oncología lo que hemos hecho es que desde el año pasado todas las nuevas guías de práctica clínica, cada vez que dicen y has de mirar esta mutación, al lado te dicen y tiene un nivel 1, 2, 3, 4, 5 según esta clasificación. Insisto, que no quiero decir que la clasificación sea mejor o peor que otra que puedan hacer, pero que proveamos un estándar y que cuando leas 1 todo el mundo sepa qué quiere decir 1, ¿vale? Y que quiere decir, pues vale, este fármaco lo tengo en consideración, o 3, por ejemplo, quiere decir no es un tratamiento a recomendar porque no hemos podido demostrar que funcione, pero aún se está investigando, a lo mejor deberías considerar si el paciente quiere participar en un ensayo clínico. Esta es la definición de 3, más o menos, ¿vale? Vale, pues creo que aquí sí que voy a parar. Entonces vamos a volver a repasar otra vez los principios, los conceptos que hemos dicho al principio, ¿vale? Concepto de medicina de precisión. Hemos dicho el uso de biomarcadores para estratificar la enfermedad y poco a poco hacer grupos más y más pequeños cada vez, de manera que nuestras decisiones puedan ser más precisas, ¿vale? Idealmente para llegar a la toma de decisiones personalizada. Personalizada, como os digo, interpretando la información molecular, siempre desde la base, como os decía Mara antes, de que al final todos los médicos tomamos decisiones personalizadas. Yo nunca trato a un paciente según lo que he hecho con el paciente anterior, lo hago según ese paciente en concreto, pero cuando hablamos de incorporar información molecular, si no podemos llegar todavía a la personalización, la medicina de precisión lo que intenta es hacer subgrupos muy precisos, muy pequeños, con el máximo número de apellidos posibles y que nos dé un valor de qué tratamiento le podría dar a ese paciente, ¿vale? El concepto de biomarcador como algo que puedo detectar, medir, que viene del tumor y que me informa sobre alguna característica del tumor, y que lo mido a través de un test que ha sido validado analíticamente. En inglés veréis el performance del assay, que es calcular la sensibilidad, especificidad y el valor predictivo con ese caveat que os he dicho de que es difícil cuando no tienes un gold estándar, ¿vale? Que cuando tengo esto hay el concepto de calificación clínica, o sea, cuál es el valor para la toma de decisiones de ese biomarcador, ¿vale? Que el valor puede ser como biomarcador de riesgo, como biomarcador diagnóstico, pero sobre todo los que más nos interesan, pronóstico versus predictivo, y que son dos conceptos diferentes. Pronóstico, aquel biomarcador que me informa sobre cómo va a evolucionar la enfermedad independientemente de la intervención del médico. Predictivo,
aquel biomarcador que me informa de si ese tumor tiene más números o menos de responder a ese tratamiento en concreto, ¿vale? Y luego lo que hemos hablado un poco al final, ¿no? De que todo esto es la parte de investigación, pero una vez lo he encontrado y tengo el biomarcador perfecto analíticamente y clínicamente, hay una serie de problemas para su implementación clínica, porque necesitamos recursos para asegurar que se implementan con calidad, pero también con equidad. Y equidad quiere decir que la gente tenga el mismo acceso a la tecnología y al expertise, pero también que la interpretación que se hace de los resultados del test siempre sea la misma, independientemente de quién sea el que lee los resultados, ¿vale? Y que para eso estamos desarrollando herramientas de soporte a la decisión terapéutica, falta una palabra, que pueden ser clasificaciones como la que os he enseñado o redes neuronales súper complejas donde metas el genoma de un paciente, una foto digitalizada del microscopio de su corte del tumor y todos sus datos antropológicos, y la máquina te saque un modelo y te prediga la probabilidad de respuesta a otros tratamientos. Ahí no estamos todavía, pero poco a poco es hacia donde evolucionaremos, ¿de acuerdo? Y ya está. Si queréis, tenemos tiempo, ¿no?